Amables televidentes, de vuelta con ustedes, gracias por seguir en nuestra sintonía y en esta oportunidad, en nuestra entrevista del día, nos acompañará el doctor Josué Almeida, quien es director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, con quien abordaremos dos temas de coyuntura, ley de comunicación y consulta popular. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Empecemos por el primer tema. Entiendo que está usted aquí en la ciudad de Guayaquil para socializar la importancia de la decisión que tome la Asamblea con respecto al veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Comunicación. Correcto. Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días a todas las personas que nos observan en esta mañana. Efectivamente, nos encontramos conversando sobre la Ley de Comunicación. La Corte Constitucional ya se pronunció al respecto sobre artículos que el presidente de la República los envió a esa institución y ahora queda que la Asamblea Nacional se pronuncie igualmente al respecto y nosotros esperamos que lo haga dentro de los límites y la protección al derecho a la libertad de expresión. Eso es lo primero. Hablemos de plazos. ¿Cuánto tiempo le queda para pronunciarse y qué pasaría en los dos escenarios, estimado doctor Almeida? ¿Qué pasa si se allana que gana el país con esto y que gana la libertad de expresión? ¿Y qué perdería en caso de que se ratifique en lo que fue aprobado primero en el 2020 y luego en julio del 2022? Muy bien. Recordemos que el presidente de la República en su primer día de mandato prácticamente envía una ley de protección a la libertad de expresión. Luego esta ley fue completamente desvirtuada por la Asamblea Nacional, que aprobó una ley que reforzaba esa mordaza que ya nos pusieron a los ecuatorianos, que ya le pusieron a los medios. Luego el presidente de la República toma la opción constitucional de vetar esta ley, enviar un texto alternativo que lo manda a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional entonces tiene dos opciones: decirle al presidente de la República, estamos de acuerdo con usted, defenderemos la libertad de expresión, o decirle, presidente, no estamos de acuerdo con usted y queremos insistir con la mordaza. La Asamblea Nacional, conforme manda la Constitución de la República, tiene todavía el espacio de unas semanas para pronunciarse al respecto. El plazo es un mes desde que recibió la notificación de la Corte, que fue a principios de este mes. Tratándose de un tema de tanta importancia en los momentos en los que está viviendo el país, bien valdría la pena, doctor Almeida, hacer hincapié en los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a vetar parcialmente esa reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, porque entiendo que hubo observaciones de inconstitucionalidad y también observaciones por inconveniencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en el nivel de agravio, digamos, a la Constitución. Encontramos artículos que eran abiertamente en contra del texto constitucional, abiertamente en contra de los derechos. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la responsabilidad ulterior de los periodistas. El régimen aprobado por la Asamblea Nacional dejaba un régimen ambiguo de responsabilidad penal, civil, administrativa en contra de los periodistas, lo cual es gravísimo, realmente. Y lo que más grave encontramos también era que a través de la Defensoría del Pueblo se trataba de crear una suerte de policía de la verdad, que no diga qué es verdad o qué es mentira, lo cual realmente es una herramienta para controlar lo que los ecuatorianos pensamos y lo que los ecuatorianos opinamos. ¿Cómo frenar aquello? Porque ese es un peligro latente y una amenaza permanente en caso de que sea como se pretendía, que la Defensoría del Pueblo se convierta en un regulador de los medios de comunicación. Correcto. Realmente la propuesta original de la Asamblea era que la Defensoría se convierta en algo peor de lo que ya vivimos con la Supercom. Eso era algo impresionante. Y la manera en cómo ya no tenemos este riesgo es que la estrategia del gobierno nacional en su defensa de la libertad de expresión, en su compromiso con la institucionalidad y la democracia, fue enviar estos temas más álgidos a la Corte. Entonces, al mandarlos a la Corte y ya tener su pronunciamiento, estos temas se quedan blindados prácticamente para siempre. O sea, no hay ese riesgo de momento en lo que concierne a la Defensoría del Pueblo dentro de ese articulado de la Ley Orgánica de Comunicación. Correcto, las potestades más graves que se le daban a la Defensoría del Pueblo ya han sido resueltas por la Corte Constitucional. Quedan todavía un par de temas menores que la Asamblea aún debe resolver. ¿De qué tipo? Temas de sanciones administrativas principalmente, obligaciones a los medios a emitir contenido determinado, pero por eso nosotros apelamos a los asambleístas de la República que actúen en compromiso con la libertad de expresión. Ahora, ¿quiere decir entonces, insisto, que en el tema de la Defensoría del Pueblo ya no hay ningún riesgo o habría que regular lo que le quede de participación? No es necesario una regulación posterior. ¿Usted cree? Hay que ver qué aprueba la Asamblea finalmente. Okay. Nosotros creemos que los asambleístas serán consecuentes, tomarán nuestra posición y en ese sentido no habría regulación adicional que quepa en este punto. ¿Cómo andan los cabildeos al interior del Congreso? Porque Asamblea, ahora es Asamblea. ¿Tienen los 70 votos, las 70 voluntades para que se puedan allanar al veto parcial del Ejecutivo o no?
Nosotros hemos conversado desde el primer momento con todas las fuerzas políticas. Recordemos que existió un informe de mayoría sobre la ley que era adecuado a la libertad de expresión, que fue apoyado por varias de las bancadas legislativas. De hecho, recordemos que la nefasta ley que fue aprobada por la Asamblea no tuvo cerca de 90 votos, tuvo alrededor de 70 votos. Así que nosotros creemos que estas bancadas serán consecuentes con lo que ya han venido sosteniendo y nos apoyarán al momento de allanarse a lo que ha enviado el presidente de la República. Pongámonos en el otro escenario, si no se allanan y resulta que se suman 70 voluntades para ratificar lo que fue aprobado en el 2020 y luego ratificado en el 2022, ¿cuáles serían las consecuencias para el país, para la libertad de expresión, para los comunicadores y para los medios de comunicación? En el caso que la Asamblea Nacional obtenga 91 votos, que es lo que necesitan para ratificarse sobre su propuesta original, volveríamos a un esquema en el cual el poder de turno, quien quiera que sea, va a controlar los medios. Ya no tan reforzado porque la Corte Constitucional ya se pronunció sobre los aspectos más importantes, más medulares, pero todavía van a quedar rastros de ese control, de ese decirles a los medios qué es lo que realmente deben transmitir. Por eso es tan importante la votación que va a pasar en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si no hay los votos ni para allanarse ni para ratificarse? ¿Cuál es la salida que queda jurídicamente hablando para el Ejecutivo? En ese caso, la Constitución de la República prevé que si no hay votos para el uno o para el otro, opera una suerte de allanamiento tácito. Es decir, por lo que se conoce como el Ministerio de la Ley, el proyecto entraría en vigencia con las observaciones que enviamos nosotros como Ejecutivo. Bien, pasando a otro tema no menos importante y de allí la situación de la espera. Queda, usted me dice, una semana o tal vez unos días más para conocer el pronunciamiento de la Asamblea. Otro tema que también es palpitante es el tema de la consulta popular o referéndum. Conocemos que el Ejecutivo tiene en mente enviar nuevas preguntas a la Corte Constitucional a efectos de que puedan o no ser aprobadas e incluidas dentro de ese referéndum. Correcto. Hay temas que todavía se encuentran en análisis sobre la mesa. Recordemos que frente al primer dictamen que la Corte Constitucional ya emitió sobre la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, ya se modificó eso, ya mandamos una propuesta alternativa con 2 nuevas preguntas que esperamos que la Corte califique. Sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquellas que restan o están analizando, ¿sobre qué temas versarían? Bueno, están en discusión una variedad de temas, desde el propio tema de seguridad, que es realmente el corazón de nuestra consulta. Se está analizando alternativas respecto de la participación de Fuerzas Armadas. Igualmente se está conversando sobre temas económicos. Bien, doctor, el tiempo de la entrevista desafortunadamente ha concluido. Quedan temas en el tintero, pero seguramente habrá la oportunidad de seguir conversando. Y quiera Dios, no sé de qué son partidarios ustedes, de que este referéndum se pueda realizar antes de las elecciones o conjuntamente con el proceso electoral que ya se avecina. ¿Qué sería lo pertinente? Nosotros, de manera responsable, estamos cumpliendo los plazos conforme manda la Constitución de la República y la ley. No obstante, hay plazos que no dependen de la función ejecutiva, dependen de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que está en juego con respecto a la consulta popular y a que el pueblo se pronuncie sobre estos temas tan importantes? Sobre la consulta popular está en juego el tema más importante, la preocupación más importante que tienen ahora los ciudadanos, que es la lucha contra la inseguridad, la lucha contra el crimen organizado. Nosotros apelamos a las instituciones y a la ciudadanía en general a apoyar este proceso de consulta que va a darnos soluciones estructurales, va a darnos herramientas constitucionales y legales para atacar con fuerza a la delincuencia organizada. Gracias por su comparecencia esta mañana, doctor. Muchísimas gracias igualmente. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Josué Almeida, director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Me indica nuestro productor, nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad. Que tengan un buen día.